Capítulo 41. Los cuatro estaban de regreso a la secta Nieve Verde. Lo que sucedió en la ciudad princesa de Luarlia ahora estaba fuera de su control y, en parte, no quería entrometerse tanto. No estaba preparado y, en lo que a él respectaba, ya había hecho su parte. La guerra con los Zuja se libraría en múltiples pequeñas batallas, y tenía que tener cuidado. Tenía la sospecha de que Zuri Black Petals hizo lo que esperaba. Ella no dijo mucho, se acercó y le dijo que algún día visitaría la secta Nieve Verde. Era una pista suficiente de que las cosas estaban en movimiento. Ya era un viaje fructífero y era hora de dejarlo. El palacio consideró oportuno otorgarles un generoso obsequio por la actuación de Tundra, por lo que Tundra tendría que desempacar lentamente un cofre completo de recursos espirituales. Es probable que la princesa no use la píldora. En cambio, se la otorgará a alguien con un problema similar. Considerándolo todo, este fue un viaje productivo. Llegó relativamente con las manos vacías y ahora regresó con recursos suficientes para elevar a algunos de sus ancianos del quinto reino al sexto y a sus discípulos del cuarto reino al quinto. ¿Disfrutaste tu viaje, hijo?, preguntó Tundra. El carruaje les llevaría unos días. Edison miró por la ventana y tuvo que tomarse un momento para ordenar sus pensamientos. Un momento, dio Tundra. Tuvieron tiempo. No precisamente. No tanto como pensaba. Siempre pensé que la gran ciudad sería más divertida. El regresor asintió y la palabra diversión inmediatamente se vinculó a un viejo recuerdo suyo. Honestamente, lo más divertido que he tenido en una gran ciudad fue cuando todavía era un discípulo principal de Verdant Snow. Fue después de un torneo organizado por Slithin Avenstower, y Jon perdió después de la segunda ronda de clasificación. Entonces, para hacerlo sentir mejor, Jon, Hasen y yo fuimos a apostar, beber y golpearnos hasta que Jon y yo vomitamos a la orilla del río. Hasen no estuvo muy contento con nosotros durante unos meses después de ese incidente. Fue un poco triste que nunca haya experimentado tanta alegría desde que ascendió como maestro de secta. Las responsabilidades que asumía eran como una cadena. Nunca podría volver a ser tan libre, pero aún así sonrió. Este era el deber y el crecimiento. Había un momento para tanta diversión y todavía se alegraba de haberlo tenido. ¿Quiénes son tus amigos más cercanos, Edison? Esa fue una pregunta que dejó perplejo al joven maestro. No sabía qué responderle a su padre, y fue entonces cuando Tundra se dio cuenta de que probablemente su hijo no tenía un amigo cercano. Tundra cerró los ojos. Este fue también uno de sus fracasos. Sabía de otros maestros de secta que controlaban con quién hablaban sus hijos y quiénes eran sus amigos. Pensó que eso era demasiado posesivo, incluso si entendía lo que querían lograr. Pero ahora, mientras Edison miraba por la ventanilla del carruaje, luciendo un poco desinteresado en todas las cosas, Tundra sabía que su actitud de no intervenir también era incorrecta. Fue demasiado lejos hasta el otro extremo. No organizó amigos para que Edison conociera a sus compañeros, en parte porque el propio Tundra era un expansionista belicista que no tenía tantos amigos. Tenía seguidores y muchos enemigos. Entonces, todos sus hijos estaban funcionalmente enjaulados en la secta Nieve Verde durante los años de guerra, y cuando la Nieve Verde era una secta poderosa, sus hijos eran mucho mayores o estaban muertos. Los hijos nacidos de sus posteriores esposas fueron tratados como reyes y, una vez más, no tenían pares. No verdaderos compañeros. Seguidores. Aduladores. Era posible encontrar compañeros incluso entre aquellos más débiles que ellos. Pero no sería fácil. Esperaba que no fuera demasiado tarde para revertir la situación para Edison, pero tomó nota para asegurarse de que sus nietos tuvieran la oportunidad de socializar con sus compañeros. Tendría que buscar otras sectas con niños pequeños de estatus similar, para que realmente pudieran interactuar con sus iguales. Sus hijos no tenían amigos. Otra forma era enviarlos a otras sectas, donde pudieran crecer con otros discípulos. Tendría que seleccionar una gran secta amiga para tal propósito. Era una de esas cosas que resultaban tan obvias una vez que se daba cuenta. Junto a Edison, Julia estaba sentada en silencio. Julia creció y maduró con el paso de los años. Su vida aquí fue apoyada por un grupo de compañeros discípulos. Sus lazos eran como hermanos, igual de fuertes, aunque no sean de sangre. Pudo ver el cuidado y el afecto genuino entre los discípulos principales, no por celos, sino por el deseo genuino de impulsarse unos a otros.
Se apoyaban mutuamente, en parte porque todos le informaban personalmente, y él sabía que, como maestro de secta, una vez que establecía el tono correcto, los discípulos veían que no había ningún mérito en derribarse unos a otros, era simplemente natural. Para ayudarnos unos a otros a levantarnos. Esto fue algo que ajustó a un arte a lo largo de los años como maestro de secta. Encuentra discípulos buenos y de alta calidad, capacítalos, dales las motivaciones adecuadas y rodéalos en un ambiente competitivo, pero justo y amigable, dales oportunidades y promuévelos cuando estén listos. Por lo general, producía discípulos leales que se convirtieron en sus mayores como la secta Nieve Verde. Por supuesto, todavía habría discusiones y diferencias de opinión entre los ancianos y los discípulos, pero él, como maestro de secta, era responsable de ser el árbitro y juez final. En principio era simple, pero muchos maestros de secta fallan. Era humano dar un trato preferencial. Pero esa no era la forma de tratar a la familia, ¿verdad? Un discípulo vino a ellos voluntariamente, por elección propia. Así que su éxito, en la medida en que lo es, fue la propia elección del discípulo. La familia, los hijos, eran su responsabilidad. Tenía el deber de educar, tanto como el niño. Era nepotismo, y recordaba una época en la que lo desaprobaba, pero así era el mundo. Tundra también miró por la ventana, solo para ver qué estaba mirando Edison. La mayoría de las tierras entre las ciudades cercanas a Luarlia eran tierras de cultivo fértiles, pastizales o bosques indómitos. Las tierras de cultivo significaban que estaban cerca de algunas de las aldeas mortales. Los mortales cultivaban extensamente para mantener a sus familias. A lo lejos pastaban rebaños de vacas lecheras. ¿Qué piensas de los mortales, hijo? Edison no respondió al principio. Miró fuera del carruaje y sacudió la cabeza. No pienso en ellos, padre. Tundra cerró los ojos. Eso era normal entre las familias de cultivadores. Fue esta la razón por la que Zuja logró corromper a tantos mortales y convertirlos en sus esclavos. Para los impotentes, ¿qué precio pagarían por tener la oportunidad de vengarse de sus opresores? ¿Debería pensar en ellos? Tundra negó con la cabeza. Era una pregunta cuya respuesta tampoco sabía. Tenía razón Zuja después de todo. Como cultivadores, los gobernamos. Los mortales de nuestras tierras son nuestros súbditos, tal como nosotros somos súbditos del emperador. Edison no quiso continuar con el tema, porque se quedó ahí. Descansaré un poco, padre. Tundra asintió. Está bien. Esperaba que algunas de sus palabras llegaran a su hijo. El carruaje de regreso fue uno en el que Tundra pasó tiempo pensando. Amigos. Compañeros. Se avergonzó de lo poco que sabía de sus hijos y descendientes, y se dio cuenta de que su idea inicial de enviar a sus hijos a otro lugar, donde pudieran crecer sin su presencia y hacer nuevas amistades, era muy valiosa. Entonces, ¿cómo debería hacerlo? Su mente daba vueltas mientras reorganizaba sus prioridades. El asunto de la secta del trueno escarlata y el asunto de las invocaciones imperiales habían terminado. Lo que siguió fueron los tres descendientes de la familia Blacksore. Yavin parecía llevarse bastante bien con las dos damas y, por lo que sabía, las dos damas tenían sus propios planes. Entonces, volviendo a su lista, todavía tenía a ese prisionero, el maestro de formación de una de las sectas enemigas, y luego, hacer algunas pastillas para comprar un barco volador. Con los materiales que ahora poseía, debería ser factible intercambiar algunas buenas pastillas por un barco volador. De vuelta en Luarlia, la ciudad de la 16ª princesa, Zuri Black Petals no denunció la traición de su discípulo principal. Quemó el parásito y quemó las pruebas. En ese momento, supo que no podía confiar en su discípulo principal ni en ninguno de los otros discípulos que la acompañaron. Sintió que alguien se acercaba a su casa de huéspedes y supo que era una persona del palacio. Solo esperaba que fuera amistoso. El sirviente también era un cultivador, pero solo en el segundo reino. Su atuendo era el de una funcionaria, con todos los bordados llamativos de la casa real. Señora Pétalos Negros. Soy un sirviente de la princesa y ella me envió por ti. Por favor sígueme, a la princesa le gustaría verte. El sirviente sostenía un sello dorado que representaba la autoridad de la princesa. Zuri se armó de valor y se inclinó. Enseguida. Rara vez se les permitía entrar al palacio interior de la 16ª princesa, y había guardias estacionados por todo el lugar. Tercer y cuarto reino, y también había estatuas protectoras.
Las 6 estatuas protectoras estaban por toda la ciudad, pero incluso ahora, Zuri podía sentir su presencia. Todo lo que la princesa necesitaba hacer era activarlo. Tomaron una pequeña puerta de acero al lado de la enorme puerta dorada que conducía al palacio interior. La enorme puerta principal estaba reservada solo para la familia real. En el interior, se convirtió inmediatamente en un enorme jardín, lleno de fuentes, estatuas y pinturas decorativas. Sabía que estos no eran objetos comunes y corrientes. Vibraron con energías espirituales y juntos formaron una formación que guió las energías del cielo y la tierra hacia el centro, donde estaba la princesa. Había un camino especial para visitantes e invitados, y el sirviente parecía recordar perfectamente los pasos. La llevaron a una habitación sorprendentemente pequeña, pero se dio cuenta de que era un lugar funcional y con un propósito. Incluso aquí podía sentir las enormes energías que se dirigían a las cámaras de cultivo privadas de la princesa, justo al otro lado de las cortinas de bambú. El sirviente se detuvo y le indicó que entrara. Ella lo hizo, sin saber qué esperar. ¿Ya estaba aquí la princesa? Te ves tensa, Zuri Black Petals. La voz vino del otro lado. De algún modo, la voz transmitía poder y autoridad. Era como si hablara directamente a su alma. Zuri inmediatamente se arrodilló en el suelo, con la frente tocando el suelo. Su Majestad. Sentarse. Cuéntame sobre la pastilla que me has preparado. Zuri tragó saliva. De inmediato, Su Majestad. Procedió a narrar los efectos de su pastilla durante la siguiente media hora. La princesa escuchó, pero no interrumpió. Veo. Entonces la píldora busca la armonía entre las fuerzas en competencia dentro de mi reino espiritual. Veo que el juicio de mis alquimistas no fue erróneo. Bien hecho. Zuri se arrodilló una vez más, su cabeza volvió a tocar el suelo. Me siento honrado por su agradecimiento, Majestad. Somos servidores obedientes de la familia real. Curiosamente mis ministros me informaron que habría una pastilla complementaria. ¿Dónde está? Zuri tragó saliva. Ella había esperado esto, pero su mente estaba dando vueltas desde que quemó la píldora para encontrar una respuesta apropiada, una que no expusiera la traición dentro de sus filas. Pensó en las otras pastillas y se dio cuenta de que había una que la princesa podía tomar. Sí. Había. Pero durante la competencia, me di cuenta de que la píldora complementaria que preparamos era completamente inferior a la producida durante la competencia misma. Había destruido la píldora complementaria porque no era apta para su consumo. ¿Oh? ¿Lo destruiste? Lo que siguió fue un aumento en la presencia de la princesa. Era increíblemente poderoso, como si la princesa ejerciera la autoridad del propio dragón dorado. Zuri sintió que su corazón latía furiosamente. Iba a morir aquí. Le temblaron las manos. Bien. Entonces, ¿cuál es la nueva píldora complementaria que propones? Zuri se puso tensa. La píldora preparada por el maestro de secta de Verdant Snow. La píldora perfecta de fusión de flor de lava de Sauco. Tomada con un intervalo de un mes, la naturaleza estructurada de división de la píldora Lava Flower Fusión debería permitir una separación pacífica de las diferentes fuerzas, lo que prepararía su espíritu para la unión de energías. Debería magnificar la efectividad de mi píldora de Proocted Flame Unity. Lo que siguió fue un silencio muy, muy largo. Zuri continuó postrada ante la princesa y su corazón latía furiosamente. ¿Y hablaste con él de antemano? Preguntó la princesa. No. ¿Pero crees que funcionarán bien juntos? Sí. Mucho mejor que lo que preparó mi secta. Muy bien. El carruaje se detuvo a mitad del camino, la ruta desde Luarlia de regreso a Verdant Leaf estaba llena de muchos pueblos más pequeños, la mayoría de ellos nominalmente bajo el gobierno de su majestad, la princesa Luarlia. Sentarse en un carruaje durante días era agotador, por lo que, aunque el descanso no fue más de medio día, fue suficiente para que tanto Celestia como Julia simplemente salieran a caminar. Me resulta difícil imaginar a nuestro maestro de secta borracho con amigos. Dijo la discípula principal Julia mientras caminaban por el pequeño pueblo. Había solo unos pocos guardias del palacio, y solo estaban en el segundo o tercer reino. Celestia rió levemente. Lo he visto borracho varias veces. Hace mucho tiempo. Es del tipo tranquilo. Ah. Eso tiene sentido. Nunca me he emborrachado. Dijo Julia con un suspiro de derrota. Tengo que cuidar a mis compañeros borrachos todo el tiempo.
Mi madre me dijo que una mujer no puede dejarse emborrachar. Por eso nunca bebí demasiado. Mi viejo maestro decía lo mismo todo el tiempo. Dijo Celestia. Tal vez, si estás con tu familia, ¿está bien? Julia negó con la cabeza. Nunca se sabe cuándo incluso la familia puede aprovecharse de ti. Las personas más cercanas en las que puedo confiar son probablemente Agnia y Yerra. Celestia asintió. Era sensato que Julia fuera la más cercana a sus compañeras discípulas principales. Agnia, ¿todavía está en la Kesore? Me dijeron que volvería por un tiempo. El Elder Hassen y otro discípulo central irán a hacerse cargo por un momento. ¿Oh, Yavin es el que va? Preguntó Celestia. Me pregunto cómo es su relación con las dos damas. Eso hizo que Julia se detuviera un momento. No estoy seguro. Pero si eligieran a Yavin, entonces tendría mucho sentido. No estoy seguro de cómo sentirme o qué pensar sobre el desarrollo de su relación. La sexta esposa se rió. Es lo que es. La vida encuentra un camino. ¿Estás lista para ser anciana, Julia? Julia hizo una pausa. ¿Eh? Tundra mencionó que le gustaría animarlos a todos a ser mayores. Yavin, especialmente. Oh. Supongo que sí. Incluso si no estoy listo, tendré que estarlo. Sería bueno tener mujeres mayores, para variar. Eso hizo que Celestia se detuviera al darse cuenta de lo que significaba. En realidad, nunca me di cuenta de que no teníamos mujeres mayores. Espero que seas bueno. No. Espero ser fuerte. Dijo Julia. ¿Ascenderías también al quinto reino? ¿Con nosotros? Celestia pensó por un momento y sacudió la cabeza. Falta un poco más. Las formas de mi cultivo pueden ser mejores. Julia asintió. ¿Es la brecha tan grande, Lady Gale? ¿Que tendrías que contenerte para asegurarte de que es correcto? Realmente no lo sé con seguridad. Se siente grande. Dijo Celestia. ¿Te gustaría mostrármelo? Las dos damas se miraron por un momento. Los dos eran del mismo elemento espiritual, ambos centrados en métodos elementales de madera. El discípulo miró a su alrededor y luego a la mujer. ¿Es eso un desafío, señora? Bueno, me gustaría intercambiar consejos. Dijo Celestia. Con frecuencia, si es posible. Es difícil saber lo que nos falta cuando no tenemos pares que nos muestren la diferencia entre el cielo y la tierra. Las dos damas se miraron durante un largo rato, mientras los engranajes de la mente del discípulo giraban. Celestia añadió rápidamente. No me refiero a nada más. Realmente es solo una conversación centrada en la cultivación. Espero que no veas esto como un abuso de mi posición como esposa del maestro de secta. Oh. De nada. Sería un honor para mí ayudarle. Julia juntó las manos respetuosamente. Es solo que, puede que sea un poco rudo. Espero que. Capítulo 42. Tundra atravesó la puerta de la sala de reuniones de ancianos de la secta, que rápidamente se cerró cuando pasó. Era un lugar bastante pequeño, pero profusamente decorado con las hazañas de los ancianos y maestros de secta pasados y presentes. Siempre esperó poder agregar este salón de logros. Bienvenido de nuevo, maestro de secta. Dijeron los tres presentes al unísono. ¿Cómo estuvo tu viaje? Todo salió bastante bien. Hemos regresado con un buen botín. Escuchamos. Hassen esperó y Tundra se sentó en su asiento designado. Pero todos sabían que tenía más que decir. Jon se puso a trabajar y comenzó a prepararte para todos los presentes. Hemos sido invitados al torneo del tigre de rayas blancas para discípulos. Tundra dijo primero. De nuevo, algo que ya sabían. Había una taza de té caliente que humeaba. Jon esperó un momento, luego lo recogió y se sirvió una taza. Luego Jon sirvió y llenó la taza de todos con té. Tundra se sentó y esperó. Los tres ancianos también esperaron. Cualquier cosa que tuvieran que decir podía esperar después de que se sirviera el té. Entonces, Zuja intentó infectar a la princesa. Dijo Tundra, y luego inmediatamente tomó su taza de té aún caliente. Los tres los siguieron para tomar sus propias tazas de té por pura costumbre, y luego todos se detuvieron al mismo tiempo. ¿Y? Hassen fue el primero en soltarlo. Probablemente falló. Respondió Tundra, y luego sopló suavemente el té caliente. Luego tomó un pequeño sorbo. Era extrañamente picante. ¿Es este uno de los regalos que recibimos? Sí. Un té Toussaint Deu de las tierras altas de Nurkfields.
Pensamos en intentarlo ya que regresaste de un largo viaje. Añadió Jon. A Jon le encantaba el té y le encantaba preparar tés finos mientras leía las escrituras. Tundra escuchó hablar de algunos tés que podrían mejorar la concentración e internamente tomó nota de explorar los distintos tipos de té. Tal vez haya algunos que incluso podrían mejorar los talentos de sus hijos. Pero por favor, no dejes que el té nos distraiga del tema anterior. Entonces, ¿a qué profundidad llegan? Muy. Dijo Tundra, el segundo sorbo fue un poco menos picante. Tenían agentes dentro de Crimson Lotus Spire. ¿Un anciano? Se preguntó Severian. Un discípulo central. Pero creo que es prescindible. Tundra dijo con un suspiro. Probablemente había otros dentro del palacio, pero no estaba seguro de quiénes. El ministro claramente estaba comprometido, o tal vez simplemente era corrupto. Parecen tener reservas mucho más profundas de lo que parece. Hassen volvió a colocar su taza de té sobre la ornamentada mesa de madera. Era una mesa vieja, tan vieja que provenía de una generación anterior de maestros de secta. Me temo que sí. Pero no nos preocupemos por eso. Nuestro recorrido es bueno, por lo que debemos llevarlos a todos hasta el sexto. ¿A quién le gustaría ir primero? Severian asintió y Tundra pudo sentirlo en la cima del quinto reino. Con las pastillas adecuadas, debería estar listo. A mí. Estoy listo. Bien. ¿Ustedes dos? Aún no. Me queda un poquito más. Tendría que pasarme por la Quesore. Dijo Hassen. Pero creo que debería transcurrir sin incidentes. Contigo en el séptimo reino, pensarían detenidamente para que no les arranques sus raíces ancestrales. Tundra se rió entre dientes. Tengo una reputación tan temible. ¿Tú qué haces? Hassen sonrió. Deberíamos usarlo bien. Creo que nuestra prisionera está empezando a preocuparse un poco por su posición. Tundra miró a Jon y Jon se limitó a negar con la cabeza. No es el momento. El té todavía está caliente y el sabor aún no se expresa por completo. El maestro de la secta regresadora se sentó y tomó otro sorbo de té. El té tenía un sabor fuerte, terroso y herbáceo, con un toque amargo. Probablemente se perdió notas más importantes. Pero él no obligaría a su amigo. Si no está preparado, que así sea. Muy bien. Luego comenzaré con las pastillas de Severian y lo protegeremos durante su avance. Debería llevar aproximadamente un mes. Severian respondió con convicción. Listo cuando tú lo estés. Entiendo. Tundra respondió a pesar de que él también tenía un montón de preguntas. Se preguntó cómo pensaba Severian sobre toda su conducta en la ciudad relámpago escarlata y los acontecimientos con la secta trueno escarlata, pero miró la certeza en el rostro de Severian y supo que no debía hacer esas preguntas ahora. No tenía sentido sembrar confusión ni dudas cuando un gran avance estaba tan cerca. Muchos cultivadores inician una cultivación aislada antes de cualquier avance con el único propósito de aclarar sus mentes y calmar sus corazones. Habría que esperar. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Pasó algo? Preguntó ella mientras Celestia entraba al comedor. Los dos se sentaron juntos durante la cena y las dos esposas se reunieron para compartir los detalles. Celestia no era un tipo particularmente chismoso, pero cuando Ellie preguntó, Celestia se sintió obligada a responder. Fue algo agotador, pero Ellie parecía interesada en saber cada detalle, tanto de su marido común como de Edison. La sexta esposa percibió la inquietud de Edison. Se sintió fuera de lugar. Le faltaba habilidad. Confianza. Experiencia de vida. Este era su marido tratando de darle un poco. Crecimiento. Al igual que Tundra, Ellie también esperaba que algunos de esos recuerdos y palabras lograran quedarse en su mente. Vio esperanza y preocupación en los ojos de Ellie. La preocupación de una madre por su hijo que se fue de viaje y ahora quería saberlo todo. Celestia sabía que algún día sería así. Un día, si tuviera hijos con Tundra, sería su turno de inquietarse y preocuparse. Incluso ahora, ya estaba preocupada por sus otros hijastros y nietos. ¿Qué más si tuviera uno que saliera de su propia carne? Se acercó y tocó la mano de Ellie. Hacía calor. Estará bien. Edison, creo que deberíamos darle tiempo para pensar. Creo que poco a poco lo está entendiendo. Ellie miró a Celestia y asintió. Le daría tiempo. Le he dado mucho tiempo. Solo temo que Tundra no le dé el tiempo que necesita. Tundra está frustrado con nuestros hijos y quiere resultados.
Si Edison se estanca mientras sus otros hermanos progresan, es posible que no termine bien. Celestia no supo qué decir. Gran parte de lo que podría pasar está en manos de Edison. Ella dijo su parte, y tenía sentido no repetir lo que ya se había dicho a menudo. Entonces, tomó la mano de Ellie y le dio un pequeño y suave apretón. Debería estar bien. Ellie se volvió y le dedicó una sonrisa preocupada. Su corazón estaba en otra parte, preocupado, pero incapaz de ayudar. Gracias. La cena terminó y Celestia se estiró una vez que regresó a casa. Era agradable estar de vuelta en su habitación una vez más. Cada una de las esposas tenía sus propias habitaciones privadas, su propia pequeña morada y retiro. Era una expectativa común en todo el mundo, aunque ella era consciente de que la mayoría de las familias mortales a menudo no tenían esos lujos. Cerró los ojos y sacó su espada. Llamó a su energía y entró en trance. Práctica. La espada fluye. El movimiento no fue tan suave como a ella le gustaría. Hubo momentos en los que su energía se sintió insuficiente para realizar algunos de los pasos requeridos por la técnica. ¿Edison estará bien? Ella sacudió su cabeza. Ahora no era el momento de pensar en eso. Práctica. Pensó en cómo Tundra enseñó y guió a Julia como alquimista. Eso tenía sentido. Julia probablemente aprendió más en esas 2 semanas que en un año estudiando textos de alquimia. Su mente volvió a divagar. Fue bastante difícil acallar todos estos pensamientos perdidos. Cerró los ojos y obligó a su mente a guardar silencio. Su espada volvió a fluir. Su mente divagó una vez más y pensó en su próxima sesión con la discípula central Julia. Esperaba no haber tenido un desempeño tan malo. Ella maldijo. Debería conseguirse una de esas pastillas para aclarar la mente. 1 año y 6 meses después de la regresión. Ha pasado más de 1 año desde que retrocedió en el tiempo. Tundra pasó semanas en el taller para preparar las pastillas para sus mayores. El elemento principal de Severian era la tierra, pero tenía 2 subespecializaciones donde la energía del elemento tierra se condensaba en piedra y roca más fuertes, y también en la otra dirección donde iba hacia la arena y la tierra que fluía. Las píldoras hechas con los materiales del Palacio Imperial proporcionarían una gran dosis de energía pura del elemento tierra, pero para ayudar verdaderamente a su compañero anciano, también necesitaba convertir parte de esa energía del elemento tierra en sus formas secundarias. Así que tomó más tiempo de lo normal, pero después de las últimas semanas, las pastillas estaban listas. Ven, vamos. Los dos se encontraron. Jon tendría que montar guardia sobre la secta Nieve Verde, pero Tundra esperaba que todo estuviera bien. Severian miró hacia el sol y luego hacia las colinas lejanas. Tundra le dirigió una mirada tranquilizadora y le dio una palmada en el hombro a Severian. ¿Tienes esto, hermano? Severian se rió, había una pizca de nerviosismo en ello. Luego, respondió con confianza. Por supuesto que sí. Se sentó en una colina tranquila lo suficientemente lejos de Verdant Snow y preparó todas las cosas que necesitaba. Bien. Es todo tuyo desde aquí. Dijo Tundra, y luego se movió para dejarlo en la colina. Si tú pudiste hacerlo, yo también puedo. Severian asintió y se dio unas palmaditas en el pecho. Sus 3 mayores eran talentosos. No son genios, pero sí lo suficientemente talentosos como para que su progreso hasta el punto actual haya sido fluido. Incluso la forma de su cultivo era buena. Tenían buenos instintos. Jon, Severian y Hassen alguna vez fueron sus compañeros. Tundra se convirtió en un discípulo central antes que ellos. Después de todo, él era mayor que ellos, pero al final, crecieron juntos, todos como discípulos de la secta Nieve Verde. En un momento, cuando Severian aún era joven, incluso esperaba ser el próximo maestro de secta. Por desgracia, el talento de Tundra como maestro alquimista era evidente y Severian sabiamente decidió retirarse. En cierto modo, fue una suerte para Tundra que su ascenso a su puesto actual fuera pacífico y no plagado de conflictos como otras sectas. El avance hacia el Sexto Reino podría llevar hasta 1 mes. La tundra más rápida que jamás había visto fue de unos 10 días, y eso fue gracias a uno de esos genios generacionales, además de la ayuda de algún viejo espíritu persistente. Las nubes de arriba comenzaron a girar cuando el mundo sintió un gran avance. A medida que el alma se expande para crear más espacio, los cielos y la tierra tienen que ceder a su expansión. Es posible que los cielos y la tierra no siempre cedan pacíficamente y, por lo tanto, la tribulación
Desde la ubicación de Tundra, a solo una montaña de distancia, podía sentir que las energías de sus mayores aumentaban gradualmente. Todo iba bien. Pudo sentirlo cuando Severian tomó 2 pastillas más. La reunión de la energía espiritual del reino surgió. Tierra. El suelo tembló y Tundra rápidamente insertó sus propias energías para reforzar el terreno. Las energías terrestres fueron extraídas de los alrededores y con ello los temblores en las colinas se intensificaron. El suelo tembló cuando las energías de la tierra fluyeron desde las tierras hacia Severian, y las energías se arremolinaron dentro del alma de Severin. El alma reunió su energía para rebelarse contra sus limitaciones. Tundra conocía muchas analogías, la mayoría eran útiles para comprender ciertos aspectos de la ascensión. Una vez más, las analogías no describen toda la verdad, sino que simplemente dan una idea, para que el cultivador pueda obtener comprensión y entendimiento. Una vez escuchó de gente del sur que describían el alma como un globo de goma expandible que crece hacia afuera a medida que acumula energía. A medida que el reino se eleva, las tensiones del material aumentan y, al mismo tiempo, también aumenta el rechazo del entorno. Exagera y la pelota explota. Si no se utilizara suficiente energía, la pelota no se expandiría. Útil, pero incompleto. Otra analogía útil provino de aquellos que estaban a lo largo de la costa y los mares. Dirían que elevar los reinos es como construir pólderes, para crear o recuperar nuevas tierras del mar. Los pólderes deben ser lo suficientemente fuertes para resistir los embates del mar. Para Tundra personalmente, su alma se arremolinaba con los poderes del metal, y su analogía favorita de la ascensión procedía del trabajo en vidrio. Durante la ascensión, el alma se calienta y entra temporalmente en un estado sensible y maleable. Luego, la energía contenida del espíritu se expandió hacia afuera, para empujar el material fundido y crear un espacio más grande, y ese nuevo espacio formó el nuevo reino espiritual utilizable para el cultivador. La expansión no puede ser demasiado rápida. A diferencia del soplado de vidrio, que era un proceso bastante rápido, la fuerza del alma determinaba qué tan rápido podía realizarse esta expansión, y en los reinos superiores, la estructura era mucho menos estable, y es por eso que necesitaban más tiempo. Tundra pudo sentirlo cuando las energías terrestres de Severian comenzaron a empujar contra sus limitaciones actuales. El espíritu es vulnerable, por lo que algunos cultivadores eligen un lugar escondido para que sus enemigos no puedan encontrarlos. Otros piden a sus amigos que hagan guardia. Es un acto de inmensa confianza. La expansión comenzó y, después de una semana, Severian tomó algunas pastillas para mantener la expansión. Cada reino superior requería más energía y, por lo tanto, más píldoras para garantizar que el cultivador no se quedara sin fuerza durante este crucial proceso de expansión. La tierra retumbó. La montaña a su alrededor se quebró. Las energías metálicas de la tundra se entrelazaron con el suelo a su alrededor y restringieron la tierra como si insertaran barras de acero reforzadas en el suelo. El ruido disminuyó. Los cielos gruñeron. Severian tomó un total de 10 pastillas durante el mes. Cada vez, Tundra podía sentir un aumento repentino en los niveles de energía del anciano. Un día, aproximadamente un mes después, todo se detuvo. Entonces, las energías de Severian, ahora en un reino superior, empujaron hacia afuera, una declaración de que había tenido éxito. Necesitaría una semana o 2 para estabilizar su cultivo. Al igual que en la analogía del vidrio soplado, era necesario dejar que el vidrio trabajado se enfriara. Al igual que en la analogía de los pólderes recuperando tierras, la nueva tierra necesitaba tiempo antes de poder trabajar en ella. Bien hecho. Dijo la tundra. Severian lo miró. ¿Alguna vez estuvo en duda? Si tú pudiste hacerlo, yo también puedo. Tundra se rió, pero recordó un momento en el que algunos de sus mayores en un futuro lejano fracasaron en sus propios avances. Tal vez fue simplemente una forma inadecuada, o la cantidad de energía era insuficiente, o simplemente la forma de su cultivo. El fracaso era peligroso. A menudo resultaba en un envenenamiento del reino espiritual. En algunos casos, su cultivo se desmoronó. Pensó en el alquimista Laurian Frostmold. Ahuecado. Una botella de vidrio rota goteaba y repararla a menudo implicaba dar un paso atrás. Por supuesto. No había necesidad de deprimirse. La noticia se difundió rápidamente y la reputación de Verdant Snow aumentó con ella. Ya había mensajeros en su puerta, de sectas cercanas que ahora querían hacer amigos.
Una de esas sectas que cambió de opinión fue la secta Bloodblade. Era una carta bastante simple en su contenido. En resumen, la secta Bloodblade declaró que ya no perseguirían sus reclamos sobre la ciudad de Lakeshore y Lakeshore Barrens, y que habían cortado oficialmente los lazos con la familia Amberblade. En cuanto a la maestra de formación, la arrojaron debajo del carruaje de caballos. Renunciaron a todos los reclamos y la expulsaron como miembro de la secta Bloodblade. Tundra tomó la carta y luego se la llevó al maestro de formación. Tu secta te ha abandonado. Tundra tomó la carta y se la entregó a la mujer. Podría destrozarlo. Podría destruir la carta. Pero sea lo que sea, su fe en su propia secta quedó rota. Ella lo miró fijamente, incapaz de creer el documento que tenía en las manos. El maestro de formación probablemente no era muy mayor. No parecía mayor que Celestia, probablemente entre 300 y 400 años. Por lo tanto, falta su experiencia del mundo, especialmente lo que sabía mientras estaba en una pequeña secta como la secta Bloodblade. Tundra continuó. No es poco común. En batallas entre sectas, he visto muchas demandas de este tipo. Un joven maestro ofendió a otro joven maestro, y la secta más poderosa exigió la vida del joven maestro. Para preservarse y evitar una guerra total, la secta más débil aceptó sus demandas. Sucede que ahora somos mucho más fuertes. He visto incluso a grandes sectas pretendientes renunciar a sus derechos e incluso ofrecer un cordero para el sacrificio. La maestra de formación era lo suficientemente inteligente como para saber a qué se refería Tundra, por lo que cerró los ojos. Hazlo. En realidad. ¿Quieres morir? Ella suspiró. No. Ya me lo imaginaba. Tundra se rió. ¿Crees que te mataré ahora? El maestro de formación pensó que sí. ¿No es eso lo que significaba la carta? ¿Que esta es mi sentencia de muerte? De nada. Verás, desde mi punto de vista, ahora eres un cultivador errante y libre. Tu secta acaba de repudiarte, así que fácilmente podría ofrecerte un papel con nosotros. Se quedó paralizada, su cerebro claramente incapaz de procesar lo que Tundra acaba de decir. No intenté matarte. Fallaste. Tundra dijo con una sonrisa. Además, no es como si caminaras libremente. El precio de la vida es el trabajo. De hecho, podría incluso liberarte de tus restricciones si demuestras que se puede confiar en ti. Ella tragó saliva. ¿Qué tienes en mente? Simple. Eres un maestro de formación en el Cuarto Reino y calculo que te quedan unos 1000 años de vida. Entonces tienes mucho tiempo para ganarte tu libertad. ¿Qué implica eso? Te unirás a nosotros y trabajarás. Se les dará el traje de discípulo interno y continuaremos monitoreándolos durante los próximos 20 años. Construirás formaciones más pequeñas para nosotros. Al final, si tu trabajo fue satisfactorio, te dejaré libre, o si lo deseas, puedes continuar quedándote con nosotros. Una sentencia de prisión, entonces. Tundra se rió. Bueno, sí y no. En este momento, creo que tienes algo de valor, así que estoy tratando de reclutar a un maestro de formación potencialmente talentoso, en lugar de enviarte a los inmortales celestiales. ¿No tienes miedo de que te traicione? Bueno, el castigo por traición es la muerte. Un traidor, por muy talentoso que sea, no vale nada. Tundra sonrió. Además, ¿realmente quieres colaborar con la secta Bloodblade que te acaba de delatar? Tienes otros enemigos. Tundra sonrió ante lo rápido que se estaba poniendo al día con las realidades de la política. Tienes razón. Quizás debería reconsiderar mi oferta y arrancar tu cultivo de tu espíritu. Dejarte caminar por los mundos vivientes como un mortal una vez más. Sería un destino peor que la muerte. O como ofrecí inicialmente, la muerte. Haz tu elección. Eso la hizo palidecer y esta vez se arrodilló ante él. Ella tartamudeó mientras se disculpaba. Me equivoqué. Estoy preparado para servir, maestro de secta. Bien. Por ahora, no se le permite ir más allá de Verdant Leaztown. Un sirviente te llevará a tu nueva habitación y te entregará tu uniforme. Mañana se presentará ante el Elder Jon o el Elder Hassen. Encontrarán deberes adecuados para alguien de tus talentos. Ella hizo una reverencia. Sí. Capítulo 43. Anna Fox tomó una pastilla y sintió que su mente daba vueltas. Ha estado pensando mucho últimamente. Pensamientos que no sabía que debía tener, y su padre parecía complacido. Había algunos otros hermanos, pero salieron a descansar. Algunos regresarían a sus propios hogares para cultivar.
Lo estás haciendo bien. Ana negó con la cabeza. Tenía cosas en mente. Su cultivo se acercó cada vez más a la cima del tercer reino. Un nivel que pensó que no alcanzaría. La séptima etapa del tercer reino no fue gran cosa, pero fue más rápida de lo que pensó que sería. En tu nivel actual. Creo que esto debería ayudarte a alcanzar el cuarto reino en otros 2 o 4 años. Su padre dijo que sus raíces espirituales tendrían que mejorarse más adelante para proporcionar un cultivo más amplio y más fuerte. Interferirse con las raíces espirituales sonaba peligroso, pero de alguna manera, su padre parecía absolutamente confiado. El mismo padre le dijo una vez que sus raíces espirituales estaban fijadas. Eso fue algo que dijo hace muchos, muchos años. Su padre cambió. El último año y medio era toda la evidencia que necesitaba. Ella no pudo soportarlo más. Padre. Tundra la miró y ella lo miró a él. Había algo en sus ojos que la hacía sentir como si estuviera hablando con otra persona. Parpadeó primero y, después de lo que pareció un largo proceso de reflexión, golpeó el asiento a su lado. ¿Sí? ¿Estará bien? Todo esto. Para lo que sea que nos estés preparando. Los primeros pensamientos de Ana fueron una especie de clarividencia. Escuchó familias que comenzaron a comportarse de manera extraña, al menos por parte de sus amigos comerciantes, cuando su patriarca conoció a algún astrólogo u oráculo. Las estrellas se alinearon y dieron una advertencia. Tundra la miró y ella notó las arrugas de su rostro. Un cultivador de su nivel podría elegir cualquier apariencia que deseara, pero a menudo, la carne refleja el estado mental. Alguien que se sentía viejo adoptó la forma de alguien mayor. Su cabello siempre fue grisáceo, con mechones blancos, pero la blancura de su cabello blanco parecía más brillante. Quiero decir, ¿viste un oráculo? Tundra parpadeó de nuevo y luego sonrió. Yo diría que sí. El futuro, no es un lugar agradable para nosotros. Ana miró hacia otro lado y deseó que hubiera bocadillos en la habitación. Debería comer algo cuando procesó algo tan difícil. Vamos a morir todos. Espero que no. Su padre parecía distante. Habrá gente que intentará tentarnos con poder, dinero y conexiones. Nos ofrecerán esperanza cuando parezca que no tenemos a dónde ir. Tendremos que tener cuidado. Eso suena como una secta. Es una secta. Tundra asintió y le dio unas palmaditas en la cabeza. Ya era una adulta y, sin embargo, por un momento, fue como si volviera a ser una niña. Sus manos volvieron a estar solas. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Ana preguntó, sin saber por qué tenía eso en mente. El suspiro de Tundra fue toda la respuesta que necesitaba. Somos terribles, ¿no? Ana miró al resto de sus hermanos y medios hermanos. Anali me ha estado pidiendo consejos y me di cuenta de que no podía darle mucho. Se necesitan décadas de estudio. Dijo la Tundra. Puede que haya sido demasiado ambicioso. A veces olvido lo que es normal, estoy demasiado acostumbrado a discípulos que son. Tundra se detuvo a medio camino, dándose cuenta de que probablemente no debería haber dicho eso. ¿Ridículamente talentoso? Sí. Dijo su padre, y Ana sintió como si su padre estuviera recordando algo, en lugar de simplemente regurgitar una teoría. Algo pasó hace 1 año y medio. ¿Cómo está Anali? Si mi nieta necesita tutoría personal, puedes enviármela. Ana hizo una pausa, un poco reacia. No le parecía del todo correcto dejar que su propia hija se enfrentara directamente a su padre. De alguna manera, ella, como madre de uno, quería estar allí. Yo hablaré con ella primero. Si realmente necesita orientación, te la traeré. Tundra asintió y la miró. ¿Cuántos años tiene Anali este año? Tenía que contar mentalmente. 81. Creo. Ella está en el segundo reino. Los dos se sentaron en silencio. La niebla en su mente pareció aclararse un poco más. Los pensamientos parecieron tener más sentido. Ella está creciendo. La pastilla ayudó. Veo. Tundra miró hacia otro lado, distante. Después de un rato, preguntó su padre. ¿Con quién pasa tiempo? Eso dejó perpleja a Ana, que cualquier pregunta que tuviera en mente de repente se desvaneció y su cabeza se giró para mirar a su padre. La desconcertó tanto que lo único que pudo hacer fue repetir la pregunta de su padre, como si la recitara en un intento de comprenderla. ¿Con quién pasa tiempo? Sí. ¿Tiene amigos? Por supuesto que sí, respondió Ana con la mayor certeza, solo para detenerse a mitad de camino. No estaba del todo segura. En realidad, no lo sé.
Creo que pasa mayormente el tiempo en su habitación. Ella, ¿tiene algunas amigas, las señoras comerciantes? Ana estaba bastante segura de que Anali tenía amigos. Pero eso fue hace muchos, muchos años, y tal vez hayan envejecido. Su padre la miró y luego suspiró. ¿Y tú, Ana? ¿Tienes amigos? A mí. Ana hizo una pausa mientras intentaba darle sentido a todo. La pregunta la hizo preguntarse. Un cultivador a menudo no nota que pasa el tiempo. El enfoque singular de la cultivación en el movimiento de la energía y las fluctuaciones internas del alma tendía a cegarlos al mundo exterior. Eso supongo que sí, pero no he hablado con ellos en años. Amigos de José. Cuando era un cultivador errante. Cuando él vivía. Tundra la miró con un poco de simpatía. ¿Con quién hablas normalmente? Los sirvientes. Los comerciantes. Anali. Larian y su esposa, de vez en cuando. Sus niños. Ana sintió que realmente estaba dragando el agujero. ¿No te mezclas con los discípulos? No. Ellos, son diferentes. Ana dijo de repente. Siempre hubo una barrera invisible entre los discípulos y la familia. Los familiares no estaban allí por mérito alguno. Estaban allí porque nacieron como sus hijos. Las diferentes mentalidades significaban que los dos grupos generalmente no se mezclaban a menos que fuera necesario. Los discípulos tenían su propio comedor y los dos existían uno al lado del otro, pero casi rara vez interactuaban. Tundra se limitó a asentir, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Veo. Debería hacer más amigos. Amigos con niños que puedo presentarles a todos ustedes. En realidad, Ana se sintió preocupada. ¿Por qué? ¿No quieres más amigos? En ese momento Ana no lo entendió. Había cosas que su padre decía cuando ella era más joven que no coincidían y el conflicto ahora era más evidente en su mente. Padre, ¿no fuiste tú quien dijo que los cultivadores caminan solos por el camino de los cielos? Esa cultivación es un asunto solitario, y todo lo demás podría hacer es guiar y enseñar, pero el camino es uno que tomamos solos. Pasamos años en nuestros hogares, concentrando nuestra mente y esfuerzo en mejorar nuestro cuerpo y espíritu, y así somos recompensados con vidas más largas. Cosas como los amigos son distracciones. Entonces, ¿por qué amigos? La repentina reprimenda de Ana hizo que Tundra se detuviera. Parecía complacido, aunque un poco, para sorpresa de Ana, avergonzado. Dije esas cosas, ¿y aceptarías si digo que me falta experiencia? ¿Falta de experiencia? Vi, en un sueño, una vida donde los que fracasaban. Pocos se recuperan cuando fracasan, pero los que se recuperan cuentan con el apoyo de familiares y amigos. Hay momentos en los que no nos queda nada en nosotros mismos para seguir adelante, y en esos momentos confiamos en nuestros amigos. Ana miró a su padre. Era una forma muy astuta de valorar a los amigos. ¿En serio, para eso están los amigos? Personas en las que confiamos en momentos de necesidad. Tundra parecía un poco avergonzada. Por un momento, padre e hija compartieron un largo, largo momento de silencio. Ana miró a su padre y vio, en un breve momento, toda una vida de cansancio. Tengo una tendencia a ver las cosas en valor futuro. Quizás sea uno de mis mayores y más persistentes defectos. Uno que no he conseguido rectificar. Soy bueno valorando las compensaciones, es una de las cosas que me convierte en un buen alquimista, ya que sopeso los beneficios y desventajas de los diferentes materiales. Es una buena habilidad, como maestro de secta, tomar decisiones basadas en el beneficio neto incremental para la secta. Las palabras sonaron como si su padre le estuviera justificando sus puntos de vista, pero el tono sonó como si se lo estuviera justificando a ella misma. Su padre se detuvo y miró hacia el sol poniente. Probablemente tuvo otra sesión con sus madrastras más tarde. Pero tienes razón. Es un poco calculador y egoísta que sopese y trate a mis amigos de esa manera. Espero que mis hijos tengan amigos, porque quiero un beneficio futuro para todos ustedes. Conexiones. Red. Oportunidades. Dijo la Tundra. ¿Caminarías conmigo, Ana? Ana asintió y los dos salieron de la sala de cultivo y se dirigieron a los pasillos. Había discípulos externos practicando en el patio central. El entrenamiento físico era importante en los reinos inferiores, aunque para alguien como su padre, su físico dependía completamente del capricho de su espíritu. Tundra la condujo a través de pasillos sinuosos y luego a una sección de la secta con un jardín tranquilo. El anciano de la secta Severian Gray meditó en una tranquila terraza. Quiero que mis hijos tengan amigos.
Sé que es egoísta, pero mis hijos y descendientes deberían aprender a hacer amigos. En casa y en nuestra ciudad natal, podemos confiar en nuestra familia, en nuestra secta. Pero cuando estamos lejos, son nuestros amigos los que nos cuidarán. La primera hija suspiró. Sigue siendo muy calculador. Sí. La razón por la que tengo amigos puede parecer calculadora, pero hago amigos genuinos. No trato a mis amigos leales como herramientas. Dijo la tundra. Tú no eras así. No a personas fuera de nuestra secta. Si el premio fuera correcto. Tundra miró hacia otro lado. Tienes razón. Pero los buenos amigos lo valen. Cuando todo parece perdido, son ellos quienes te apoyan. Algunas de ellas son incluso mejores que la familia, porque ambos eligieron estar el uno para el otro. Ana suspiró. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estoy pensando en enviar a todos mis nietos a otras sectas donde puedan ser discípulos regulares. ¿Qué? Ana se giró bruscamente, sin darse cuenta de la sugerencia que Tundra le había hecho a Edison algún tiempo antes. Sobre el papel, la mayoría de las sectas eran meritocráticas, pero siempre había admisiones por recomendación o por motivos amistosos. Sectas amigas, por supuesto. Idealmente, preferiría enviarlos a una secta más grande, una gran secta, la secta mayor pretendiente donde nuestros hijos pueden ser más que iguales. Donde nuestros hijos y nietos puedan ver lo que es ser juzgados por sus propias cualidades. Una oportunidad para que salgan de mi sombra, se ganen su propia reputación y construyan su propia red de contactos y amigos. Nuestra familia no les ha dado a nuestros hijos la oportunidad de brillar y no debería impedirles que busquen pastos más verdes en otros lugares. Era impensable. En la era en la que Tundra era un líder de una secta belicista que se tragaba a otras sectas, sus hijos y nietos serían blanco de secuestros, rescates y asesinatos. Aún así, Ana miró a su padre. ¿Quieres enviarme a otra secta como discípulo, padre? Tal vez. ¿Te gustaría ir a algún lugar? Puedo encontrar una secta que debería acogerte. Ni siquiera sería tan duro, una vez que tengamos uno o dos barcos voladores, viajar entre sectas será bastante conveniente. Ana miró a su padre y se preguntó. Escuchó historias de su difunto marido, sobre una época en la que solía vagar de ciudad en ciudad. La vida como cultivador errante era una vida de aventuras, de realizar tareas extrañas a petición de los funcionarios de la ciudad o de los gremios de comerciantes ricos. Un mercenario. Su familia nunca viajó mucho. Su hogar era el lugar más seguro. Yo no lo sé. Tengo que pensar. ¿Qué pasa con Anali? Una vez que alcance el tercer reino, también debería poder ser admitida en algunas de las sectas pretendientes más importantes. No debería ser demasiado difícil hacer arreglos para que ambos se unan a la misma secta. Madre e hija en la misma secta suena raro. No es raro. Dijo la tundra. Muchas sectas admitirían felizmente el tercer reino. Me siento un poco mayor para eso. Supongo que Anali podría ser más adecuada para ello. Tendré que hablar con ella. No tienes ni 300 años. Su padre frunció el ceño. Algunos maestros de secta son increíblemente viejos, como el patriarca Dragón Blanco. Se rumorea que tiene 24.000 años. Todavía eres un cachorro a sus ojos. Tragó saliva y, aún así, se preguntó cómo sería vivir sin la presencia de su padre en su vida. Una parte de ella estaba emocionada. La mayor parte de ella miró fijamente a su padre y se preguntó si esto realmente estaba sucediendo. ¿Sabes qué secta? Encontraré uno. Dijo la tundra. Capítulo 44. Interludio 1. Zuri. A Zuri Black Petals no le gustó lo familiares que se sentían los pasillos y pasillos. Había estado allí demasiado tiempo y con demasiada frecuencia. Y su espíritu todavía se arremolina en su presencia. Pocos se atreverían a decirle a un cultivador de una secta bastante importante que espere unas semanas. Le pidieron que esperara 2 meses y, aún así, no tuvo más remedio que obedecer. Ella podía sentirlo. La ciudad de Luarlia no estaba exenta de vigilantes. Los ojos no tan secretos de las antiguas bestias espirituales que se convirtieron en guardianes protectores. Oscuridad. No podía salir del palacio interior y se preguntaba qué tipo de desastre le había hecho su discípulo principal para que ella lo limpiara. ¿Era el ministro el único que trabajaba contra el imperio? ¿Quién financió estas sectas? ¿Demonios? Cerró los ojos e hizo todo lo posible por utilizar las instalaciones disponibles. Talleres de trabajo.
Las cámaras de cultivo imperiales. Pero su corazón estaba molesto y es mejor no trabajar en su cultivación con el corazón tembloroso. Cada parte de su cultivo está construida como una red finamente sintonizada de canales y puertas, y tenía que ser precisa. Entonces ella esperó. Hizo lo mejor que pudo y trabajó en más pastillas. Había mucho suministro y ella preparaba pastillas fáciles. Pastillas que la ayudaron a calmar sus nervios. Puede que el palacio imperial de la princesa Luarlian no sea el palacio más grandioso y poderoso, pero cada palacio imperial es... Señora Pétalos Negros. La misma asistente de la princesa apareció de repente afuera de su puerta. ¿Cuándo llegó allí? El palacio imperial tenía algún tipo de formaciones que suprimían su capacidad de sentir movimiento y personas, pero aún así, afectó tanto sus sentidos. La princesa está lista para verte. Se sentó de su silla, activó una formación de éxtasis que ralentizó temporalmente los componentes que interactúan dentro del caldero y recogió su capa exterior. El viento era bastante fuerte hoy, e incluso si no la molestaba, no quería gastar sus energías innecesariamente. La alquimista fue conducida a la misma habitación donde conoció a la princesa. Ella no vio ninguna tribulación ni sintió ningún flujo de energía inusual durante los últimos 2 meses y, sin embargo, la princesa claramente estaba atravesando un gran avance. Su conclusión solo podría ser que debe haber alguna cámara secreta dentro del palacio de la princesa que escondiera los efectos normales del avance. Siéntate, Zuri Pétalos Negros. La voz fue inmediata. Ya estaba lista cuando el sirviente la llamó. La princesa estaba detrás de la cortina, y lo único que podía ver débilmente eran las sombras de la princesa provenientes de un juego de lámparas de aceite al otro lado. Zuri inmediatamente se arrodilló. Saludos, Majestad. Su humilde servidor está a su servicio. Entonces siéntate. Zuri miró a su alrededor y luego se sentó en uno de los asientos acolchados. Bien. Ahora. ¿Cómo crees que fue mi avance? Zuri sintió que sudaba. ¿Cuál es el punto de tal pregunta? No servía de nada utilizar sus sentidos, la pantalla impedía tales intrusiones. Entonces, ella solo pudo responder con sus instintos. Es un éxito, Su Majestad. Había silencio. La alquimista se armó de valor. Debe tener éxito. Incluso si no fuera así, debe tener fe en su producto. El silencio se prolongó más. Pareces seguro. No se atrevería a dudar de su talento y competencia, Majestad. Debe tener éxito. Respondió Zuri. Bien. La fina pantalla de bambú plateada comenzó a elevarse y acurrucarse, y Zuri fue entonces atacada con la tremenda fuerza de alguien en el séptimo reino. No era solo el séptimo reino, era como si fuera una forma más pesada y poderosa. Intentó darle sentido a su poder. Sin darse cuenta, levantó la cabeza y Zuri vio a una mujer que llevaba un chal con un velo que cubría su rostro y una túnica hecha con suficientes materiales divinos para arruinar a la mayoría de las sectas. Tu sugerencia estuvo bien fundada, Zuri Black Petals, por lo que debo elogiar tu desempeño. Serás recompensado con una preciada espada de mi tesoro, úsala bien. Zuri se dio cuenta de que probablemente era inapropiado mirar fijamente a la princesa, e inmediatamente se arrodilló y su cabeza tocó el suelo. Este sirviente agradece la generosidad de su majestad. La pantalla bajó una vez más. Volvió un silencio incómodo. Puedes sentarte, Zuri. Dime, ¿crees que hay traidores en tu secta? El alquimista no estaba seguro. No estoy seguro, majestad. Pero investigaré una vez que regrese. Bien. Pero no los elimines. Dijo la princesa. Durante mucho tiempo había sospechado que había agentes de mis medio hermanos y otros de la clase más desagradable entre mí. Pero mi mente estaba nublada por los desafíos de mi sexto reino. Pero no más. Zuri tragó saliva al darse cuenta de que ahora estaba siendo arrastrada a los juegos políticos del palacio. Lord Gurdra Black tenía razón en una cosa. Realmente no había opción de quedarse al margen, los jugadores del juego los obligarían a elegir. La princesa continuó. Regresa a tu secta y dame una lista de 5 nombres de tus subordinados de confianza que puedas prescindir en un año. Con mis nuevas fuerzas, mi acceso a las arcas imperiales crece y deseo ampliar mi séquito. Te necesitarán cuando intente mi avance hacia el octavo reino. Fue tan bueno como una orden. Podría enviar a la gente más abajo en el poste si no quería que la vieran como si estuviera apoyando a la princesa. Pero llegados a este punto lo único que quedaba era aceptar. Si su majestad
Ahora, esa otra pastilla que me hiciste tomar también fue espectacular. ¿Quién fue de nuevo? ¿La secta Nieve Verde? El alquimista asintió. Sí, su majestad. Tales talentos deberían acercarse a mi esfera de influencia. Agregaré a mis jóvenes amos y damas a mi servicio. Zuri Black Petals no dijo una palabra, solo esperaba que Tundra Fox estuviera preparada para lo que se le avecinaba. Interludio 2. Yavin y Lakesore. Yavin llegó a Lakesore acompañado por las dos jóvenes amantes de la familia Blacksore y encontró una ciudad bastante animada. La familia Amberblade entendió el mensaje y hábilmente retiró su reclamo de lamerse las heridas. Era probable que ahora buscaran una secta más grande y poderosa que los respaldara. Bienvenidas de nuevo, hijas mías. ¿Dónde está tu hermano? El patriarca de Blacksore pareció sorprendido al encontrar a Clara y Clarissa de regreso de viaje. Él todavía está de regreso en Verdant Leaf, padre. Respondió Clara. Entonces, ¿por qué has vuelto? Clara y Clarissa tosieron juntas. Nos gustaría presentarles al nuevo representante de la secta Nieve Verdant, el anciano de la secta Hasen y el discípulo central Yavin Redaxe. Como ellos iban a venir, pensamos que era apropiado que nosotros, como lugareños, mostráramos el lugar a los invitados. Tanto el Elder Hasen como Yavin sonrieron y saludaron respetuosamente al patriarca. Claramente no esperaba este desarrollo. La forma en que se pararon y se comportaron alrededor del discípulo central hizo sonar todas las alarmas, pero con un anciano cerca, el patriarca no pudo hacer nada. El Elder Hasen asintió. Yavin será responsable de Lakesore en los próximos días, patriarca. Es apropiado que le dejemos ver a qué se enfrenta. Los saludos de Yavin no habían cesado. De hecho, trabajaremos juntos a menudo, patriarca, y por eso trajimos un pequeño regalo. Era simplemente una píldora del cuarto reino bastante normal, pero aún así era una pequeña fortuna, incluso para alguien con la creciente riqueza de la familia Blacksore. Pero no es el valor. Está en proceso. El patriarca no podía culpar a las dos chicas de ese modo. Ya veo. Entonces debió haber sido un largo viaje. ¿Le gustaría utilizar nuestras habitaciones de huéspedes? Hasen y Yavin asintieron. Si no le importa, patriarca. Ciertamente, ciertamente. Por aquí. Yavin no pudo evitar sonreír cuando notó las miradas confusas y sospechosas del patriarca. Los dos invitados disfrutaron de un suntuoso festín, pero de alguna manera, fueron Clara y Clarissa quienes hicieron todo el entretenimiento, sin la petición de su padre. Clara y Clarissa eran bastante inteligentes, y Yavin sabía que él era el muslo gordo de Buda al que ahora se aferraban con fuerza. Quizás fue para fastidiar a su padre. Quizás fue su forma de tomar el control de sus propias vidas. No importó. A Yavin le ofrecieron un premio y la oportunidad de establecer sus propias propiedades. La familia Blacksore prácticamente le sirvió en bandeja, ya que su hermano mayor y el supuesto heredero era mucho más débil que él. Bueno, esta es una buena comida. Yavin decidió elogiar a su anfitrión. Su hospitalidad es asombrosa, patriarca. ¿Un brindis? Hasen interpretó bien su papel y levantó su copa. Los tres parecen llevarse bien, ¿no lo crees? El patriarca no tuvo más remedio que actuar como el anfitrión amistoso y feliz. Hasen, Yavin y el patriarca bebieron la copa de vino que tenía en la mano y claramente para el hombre mayor no sabía bien. Yavin pensó que sabía bastante bien. Clara rápidamente volvió a llenar la taza de Yavin y Hasen, mientras Clarissa rápidamente atendía la taza de su padre. Aquí, padre, nunca dejes que tus copas estén vacías. Su padre miró a Clarissa. Una mirada que sugería claramente que ambos iban a tener una larga, larga charla después de esta comida. Yavin decidió que era apropiado continuar así, por lo que ofreció un segundo brindis. La hospitalidad brindada por sus hijas ha sido excepcional. Otro brindis, por Clara y Clarissa. Los dos han sido una compañía fantástica desde que llegaron a Verdant Leaf. Las dos chicas se rieron juguetonamente. Hermano Yavin, no digas cosas así, mi padre lo malinterpretará. La mirada del patriarca fue aún más intensa. Oh, no te preocupes, no hay nada que malinterpretar. Yavin decidió soltar la bomba y Hasen se puso a trabajar. El Elder Hasen se inclinó un poco sobre la mesa y habló en voz muy alta para que ninguno de ellos se lo perdiera. Lo que me lleva a otra cosa. Como anciano de secta, es mi deber entregar un mensaje. El maestro de secta Zorro, en su infinita sabiduría, pensó que sería adecuado que un anciano se casara.
Patriarca Costa Negra, estoy muy agradecido de que haya decidido enviar a sus maravillosas hijas a Verdant Leaf. Pensándolo bien, nos hemos dado cuenta de que Yavin y las dos chicas realmente disfrutaban de tener compañía y pensamos que sería apropiado que estuvieran juntas. El patriarca se volvió para mirar a las chicas y se preguntó cuál. Oh, pero parecía que Yavin no podía decidirse entre Clara o Clarisa. Entonces, en lugar de tomarse la molestia de elegir entre sus dos excelentes hijas, parece que Yavin decidió tomarlas a ambas como compañeras. El patriarca Costa Negra quedó tan atónito que su copa de vino de porcelana cayó al suelo. Se hizo añicos y todo el comedor quedó inmediatamente en silencio. Todos se volvieron para mirarlos. El mayor parpadeó. Yavin sonrió. Hassen sonrió. Por supuesto, depende de la ascensión de Yavin a anciano. Pero no sería un problema, ¿verdad? Yavin asintió. Sí. Para demostrar la sinceridad de mi intención, patriarca Costa Negra, regresaré con un regalo de compromiso adecuado para 2 bodas. Parpadeó y se giró lentamente para ver a Clara y Clarisa sonrojadas, rojas como un tomate. Cada uno sostenía uno de los brazos de Yavin. Ambos coquetearon juntos. Hermano Yavin, no podemos esperar. El patriarca miró fijamente a Clara y Clarisa. Yavin deseaba poder leer la mente en ese momento. ¿Diría el patriarca que un anciano de la secta Nieve Verde no era digno de sus dos hijas? O tal vez, fue este el momento en que supo que un tigre había entrado al gallinero y ya 2 de sus rebaños habían sido devorados. De cualquier manera, fue divertido. El patriarca quedó atrapado y, a pesar de sus mejores esfuerzos para no hacerlo, tuvo que sonreír, aplaudir y decir las palabras que hubiera preferido no decir. Su pronunciación temblorosa fue todo lo que Yavin necesitaba para adivinar sus opiniones. Tartamudeó. Ah, yo lo siento por esa interrupción. Simplemente me sorprendió. Esta es una maravillosa noticia, hijas mías. El elder Hassen sonrió mientras un sirviente se acercaba corriendo con una taza de repuesto. Hassen lo volvió a llenar y personalmente sirvió vino al patriarca. Su unión realmente acercaría a la secta Nieve Verde y a la familia Costa Negra. Ciertamente. El patriarca mintió. Siguieron una risa hueca y una sonrisa. No existía la fusión de iguales. Este fue el primer paso para una futura adquisición. Yavin se preguntó cómo tomaría represalias el patriarca. ¿Llegaría tan lejos como para envenenar a sus propias hijas? Pero primero, su ascensión. Luego, una boda. Capítulo 45. 1 año y 11 meses después de la regresión. Tundra no pudo evitar sonreír divertida mientras el grupo que venía con él parecía inusualmente tenso. Incluso más que la visita a Luarlia. Edison siguió mirando y mirando por las ventanas del carruaje, mientras la vista del exterior cambiaba de las tierras de cultivo, los bosques y las colinas rocosas. Todavía era un convoy bastante pequeño, todo dicho y hecho. Solo unas 50 personas, repartidas en una decena de vagones. Podía sentir la emoción en muchos de ellos, todos verdaderamente pequeños paletos que iban a la gran ciudad. No puedo creer que vayamos a Forgestone Peak. Tundra recordó a algunos de los discípulos centrales charlando entre ellos. Forgestone Peak, el centro comercial de los astilleros de Flaming Phoenix. Uno de los principales puestos de avanzada de una de las gran secta. A medida que se acercaban, el terreno rocoso dio paso a caminos y talleres adecuados hasta donde alcanzaba la vista. Forgestone Peak era el hogar de millones de personas, como toda una institución construida para apoyar la enorme industria de construcción naval de Flaming Phoenix. Había múltiples sectas que se dedicaban a la construcción de barcos voladores, pero en la cima estaba el Flaming Phoenix. No organizó un ataque contra esta ciudad. No en su primera vida. Esa era una de esas líneas rojas que habrían lanzado a las dos sectas a la garganta de la otra. Un ataque a esta ciudad es una elección sin retirada. Al final, solo una de sus sectas sobreviviría. Pero al final, fue Zuja quien lanzó el ataque. El Flaming Phoenix lo defendió con éxito varias veces, pero en ese momento, Zuja pudo arrojar en su camino a muchos cultivadores corruptos del 9º y 10º reino. Sus ojos admiraron la vista de todo un horizonte de talleres, y de alguna manera su mente recordó la escena de una ciudad en llamas, con el hedor a carne quemada. Parpadeó y desapareció. Sintió las manos de ella y Celestia sobre las suyas. ¿Marido? Preguntó Ellie. Ah. Nada. Dijo Tundra, mientras sentía las pastillas en su compartimento de almacenamiento.
Esta vez vinieron sus 3 esposas, al igual que sus hijos, Edison, Larian y Anna, e incluso algunos de sus nietos. Muchos querrían ver Forgestone Peak, es un lugar que pocos han visto en sus vidas. ¿Es esta su primera vez aquí? Preguntó Ellie, curiosa. Sí. Dijo la Tundra. Nunca lo visitó en su primera vida. Sus naves voladoras fueron adquiridas de otra secta competidora, pero mucho más pequeña. Verdant Snow y Flaming Phoenix no eran amigables, y él no podría simplemente organizar una visita como esta vez. Se preguntó si debería compartir los intereses en competencia de las 2 sectas, pero luego decidió no hacerlo. En cierto modo, Tundra tenía la sensación de que la rivalidad con una gran secta era inevitable. Si no fuera con Flaming Phoenix, sería con alguna otra gran secta. La mayoría de las veces, no sucedería nada, ya que las grandes sectas son controladas por otras grandes sectas que estarían ansiosas por usar el mal comportamiento de cada una como causa justa para la guerra y mordisquear los territorios de las demás. Nunca he usado uno de los barcos voladores del Flaming Phoenix. Dijo Tundra, al notar que las vibraciones del carruaje disminuían. Los caminos aquí fueron hechos meticulosamente, los Flaming Phoenix eran grandes artesanos, maestros de la llama y eran, de alguna manera, sus enemigos naturales. Metal controlado por llama. ¿Cuál usaste? Marine habló de repente. Ella estaba escuchando a pesar de que sus ojos miraban la ciudad en constante trabajo afuera. Hubo un zumbido ruidoso que impregnó la ciudad. Tundra recordó el primero que adquirieron cuando estaba en el Octavo Reino. Fueron hechos por la secta de las 100 manos, en la costa occidental. Recordó que eran hábiles artesanos, pero en su mayoría fabricaban barcos más pequeños. Las naves voladoras del Flaming Phoenix iban desde las naves más pequeñas hasta las naves más grandes del 10º reino que podrían albergar una secta completa dentro de ellas. El sistema de aprendizaje del carpintero naval de Flaming Phoenix es el más refinado de todas las sectas que existen, algo que él admiraba a pesar de que eran enemigos. Veo. Marine respondió. Probablemente no sabía quién. ¿Por qué el Fénix llameante, entonces? Tienen, sin duda, los mejores barcos para nuestro nivel de fuerza. Pasaría una década o más antes de que Tundra pudiera entrar en el Octavo Reino. Sus barcos son más rápidos, más fuertes y, en general, de mayor calidad que cualquier otro que exista para su tamaño. Era posible encargar a otra secta que hiciera un barco personalizado que superara lo que hiciera el Flaming Phoenix, pero su costo sería tan exorbitante que Tundra no estaba seguro de poder pagarlo. Los barcos voladores más pequeños estaban clasificados alrededor del 6º y 7º reino, y podían transportar cómodamente hasta 100. Fueron hechos en masa por los aprendices y discípulos del Flaming Phoenix. El convoy finalmente llegó a una de las casas de huéspedes destinadas al Flaming Phoenix para recibir clientes. Para sorpresa de Tundra, fue un anciano del 7º reino el que vino a recibirlos. Saludos, maestro de secta Zorro. Soy el Elderase Nortwind. Bienvenido a Forgestone Peaks de Flaming Phoenix. El anciano estaba vestido con las tradicionales túnicas de color rojo intenso de la secta y era una belleza. Su cabello parecía brillar en llamas y claramente estaba en el 7º reino. Para las grandes sectas, aquellos en el 9º reino generalmente recibían los títulos de grandes ancianos o venerables ancianos, mientras que aquellos en el 8º reino generalmente eran ancianos mayores. Tundra sonrió y le estrechó la mano en señal de respeto. Nos sentimos honrados de que un anciano haya venido a recibirnos. El Elder Nortwind se encogió de hombros. La subasta de vuelo anual es un evento importante para Flaming Phoenix, y sería inadecuado delegarlo todo a nuestros discípulos. Ven, guiaré a tu grupo a tus casas de huéspedes designadas. Me temo que esta vez tenemos una multitud bastante ocupada, por lo que no podemos prescindir de más. Todos obedecieron obedientemente. Aunque había guardias mortales y asistentes alrededor, todavía había discípulos centrales de la secta caminando, y estos discípulos centrales podrían estar hasta el 6º reino. La gran diferencia de poder entre una gran secta y la de ellos era tan grande que ninguno de ellos se atrevió a hacer nada inapropiado. La casa de huéspedes era bastante grande y su mobiliario era comparable al de las casas de huéspedes proporcionadas por el Palacio Imperial. Hizo que todos en su séquito se quedaran boquiabiertos, especialmente Ellie y Marine, quienes nunca vieron tales lujos en exhibición abierta y para uso de los invitados. Son tan ricos. Dijo Ellie mientras admiraba las increíbles pinturas en su habitación.
Algunas de esas pinturas contenían patrones de energía de sus creadores, y el estudio del arte a menudo permitía comprender cómo los artistas visualizaban su reino espiritual. Edison rápidamente intentó controlar a su madre. Madre, compórtate bien. No somos paletos del campo. Pero Eddie hizo un puchero mientras tomaba un hermoso jarrón. Mira este. Madre, el mayor todavía está aquí. Dijo Edison, tratando de tirar de su madre. Celestia simplemente miró, un poco divertida. Esta era la segunda vez que veía tales lujos y recordaba a Edison mirando todo en su casa de huéspedes cuando visitaron Luarlia. Tundra se rió entre dientes y miró al anciano Nortwin, que claramente estaba familiarizado con esas vistas. Mis disculpas. Es nuestro deber como anfitriones impresionar. El Elder Nortwin dijo con una pequeña risa. Maestro de secta, mientras el resto de su grupo se calma, caminamos y hablamos sobre el barco que quería. Ah, sí. Tundra y el Elder Nortwin caminaron por las calles de Forgestone Peak y luego subieron a los astilleros. Los astilleros eran lugares enormes, cada uno ocupaba un área grande donde miles de discípulos trabajaban para construir los barcos voladores. Había un único barco grande dando sus toques finales, y era claramente un barco en el 10º reino. Era tan enorme que cualquiera que caminara hasta la torre central de Forgestone Peak no se lo perdería. Eso es para la secta de los antiguos titanes. Dijo el Elder Nortwin, sabiendo claramente que lo preguntarían de todos modos. Nave del 10º reino impulsada por los núcleos espirituales de 100 bestias espirituales del 9º reino, con capacidad para 20.000 personas y equipada con la capacidad de viajar a través del espacio. Veo. Tundra sonrió. Pasaría mucho tiempo antes de que pudieran permitirse ese tipo de cosas. Si se salió con la suya, probablemente no necesitaba algo así. Era un compendio ambulante de poderosas técnicas de cultivo. Finalmente, el anciano Nortwind se detuvo y lo llevó a un área mucho más pequeña. Era un hangar con 20 naves voladoras mucho más pequeñas. Estas son las últimas naves voladoras del 6º reino que hemos fabricado, hay 20 de ellas que se subastarán durante las subastas de vuelo. ¿20? Tundra asintió. Veo. ¿Quieres un breve recorrido? Puedo hacer arreglos para que un discípulo central traiga al resto de tu familia y a tu secta más tarde. Eso estaría bien. El barco volador era aproximadamente del tamaño de un gran barco mercante de madera, y podía caber fácilmente entre 50 y 70 personas, dependiendo de cómo estuvieran dispuestas las piezas internas. Tundra estaba al tanto de algunos cultivadores que compraron un barco y trasladaron la mayoría de las habitaciones más pequeñas a otras cada vez más grandes. Cada nave voladora estaba propulsada por un conjunto de núcleos de bestias, y los núcleos de bestias debían ser reemplazados en ciertos intervalos. Para los núcleos de bestias espirituales del 6º reino, esto generalmente ocurría una vez cada unos cientos de años. Las naves más grandes, como las del 10º reino, probablemente necesitaban reemplazar su núcleo una vez cada miles de años. Los núcleos espirituales de las bestias generan un campo de energía que hace que la nave vuele. No todos los núcleos de bestias podrían usarse como núcleos de naves voladoras, porque la capacidad de volar debe ser una de las cualidades inherentes de ese núcleo, aunque es una cualidad bastante común que se encuentra en las bestias espirituales. Era bastante básico, considerando todo. Era bastante común que los barcos voladores estuvieran equipados por separado, por lo que esto no era un gran problema. ¿Hay barcos más grandes durante la subasta? Sí. También subastaremos 5 de nuestros barcos más grandes con capacidad para 500 hombres y 2 de nuestros barcos con capacidad para 1500 hombres. Dijo el Elder Nortwind. Esos serían populares. Tundra asintió. Bien, mientras los peces grandes tengan cosas por las que luchar, estarán menos preocupados por los pececillos. Buena suerte, maestro zorro. Nos vemos en la subasta. Él es del pico de hielo roto. Dijo Severian, mirando brevemente a un hombre que caminaba por la calle, desde el mirador del balcón de su restaurante. Tundra y sus esposas se sentaron a su lado, así como los discípulos principales. Al resto del grupo se les permitió deambular, pero se les dijo que usaran sus uniformes de secta y que fueran educados porque aquí, francamente, no eran nadie. Ese tipo es de la gran secta de los antiguos titanes. La calle estaba llena de gente y detectar a los de otras sectas era una forma de recopilar información. Estaban más interesados en la presencia de las sectas de nivel medio, porque querrían conseguir un barco volador.
Tundra asintió. Se acerca una subasta bastante concurrida. Al menos las grandes sectas probablemente no ofertarán por las naves del Sexto Reino. La mayoría de las grandes sectas tenían su propia capacidad de construcción naval, dado su tamaño, aunque la mayoría de ellas no superaban los barcos de 500 hombres. Incluso Verdant Snow absorbió la secta de las 100 manos durante los 10.000 años intermedios de su primera vida, y se convirtieron en su departamento de construcción naval de facto. Los carpinteros navales, al igual que los alquimistas y los maestros de formación, existían como un departamento de apoyo construido sobre las divisiones de recolección de recursos o caza, generalmente conocidos como departamentos de adquisiciones o externos. Así que solo esperamos competencia de sectas de nuestro tamaño, o un poco más grandes. El Elder Severian asintió. Si su atención se dirige a los barcos más grandes. Esperamos. Dijo la Tundra. Veamos qué pasa. Fin del capítulo 45.